Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Actualidades para Todos. Contamos con la presencia de nuestros queridos amigos Juan Emilio y Juan, a los que agradecemos su asistencia y su colaboración en compartir lo que vibramos respecto a los temas de actualidad que van saliendo mensualmente. Y a todos los que nos ven, tanto en la televisión como en los canales de YouTube o otros de la Fundación Encato. Bueno, vamos a empezar con lo que estaba comentando Emilio, que tiene muchas gracias. Y a mí se me ocurrió cómo un suceso que ocurre a cientos kilómetros, en este caso a miles de kilómetros de distancia, afecta a otra parte del mundo, ¿no? Como un señor que tiene un acto de locura, por decirlo así, y mata a una serie de señores, afecta a Sevilla, y una visita que estaba programada y que estaba con bastante expectación de recibirlo como bienvenido Mr. Marshall en la época, ya se veía en la foto de los dirigentes con vestidos típicos andaluces y la verdad es que había una gran expectación. Se hablaba de que 500.000 visitas de americanos, estadounidenses, iba a provocar que saliera Sevilla en el mapa del mundo al estar Obama aquí, ¿no? Y eso por un suceso que sucede en Dallas, que además es normal, ¿no? Que con 5 personas allí no se va a ir de paseo turístico a Sevilla, ¿no? ¿Cómo nos afecta lo que ocurra, el famoso efecto mariposa? ¿Estamos de verdad tan interrelacionados? ¿No? ¿Hasta qué punto estamos tan interrelacionados? Estamos interrelacionados, pero no tanto, ¿no? Porque en realidad los núcleos de decisión y de determinación de lo que pasa son muy pocos. Entonces estamos muchos determinados por pocos, y eso da una impresión de interrelación, pero la interrelación no es mutua ni mucho menos. La interrelación es que tú puedes influir en lo que yo hago y yo en lo que haces tú, pero no es eso lo que pasa en el planeta, ¿no? En el planeta lo que ocurre es que muy poca gente, muy pocos decisores afectan a todo el planeta. 11 personas se reúnen los terceros miércoles de cada mes en un sitio secreto de Manhattan y controlan todo el mercado de derivados, que no se sabe bien si son 800, 700 o 1000 billones de dólares. O sea, 100 veces más, ¿no? 10 veces más que el producto mundial, ¿no? Entonces, es esa apariencia, ¿no? De que está todo interrelacionado, pero en realidad no es que tu vida esté interrelacionada con otras cosas, es que tu vida es algo que puede desaparecer en cualquier momento si esta gente lo decide, ¿no? Bueno, pero también existe el efecto mariposa, está demostrado, ¿no? Que está todo por la ley, la teoría de las cuerdas, y un poco más sutilmente, ¿no? No sé qué os parece. ¿Qué te parece? Bueno, depende, Enrique, a qué escala queramos analizarlo, ¿no? En la escala que ha planteado Juan es realmente así. Sí. Desde el punto de vista de lo que son verdaderamente los centros de poder, no estamos ante una red global donde hay una diversificación de ese poder entre todos los puntos que forman la red, que serían en definitiva todos los territorios. Podemos expresarlo a escala local, a escala regional, a escala de estado, pero no está conformado, no está distribuido ese poder de forma equitativa y de una forma homogénea entre todos esos puntos que constituyen la red. Y eso, más que red, la verdad es que serían una especie de puntos muy concretos, que son muy pocos, como dice Juan, de donde cuelgan todos los demás. Y no es un efecto red, es un efecto más bien subordinación, más que efecto red, jerárquico, que sí la red conlleva interacción, y sin embargo estamos ante un diseño, un organigrama que más bien de subordinación. Y esos puntos son efectivamente muy pocos puntos, ¿no? La visita de Obama, la verdad es que no tiene desperdicio, porque ha aportado por distintas circunstancias muchos componentes, ¿no? Enormemente distintos. Hay uno muy importante, ¿no? Y es que la suspensión el acortamiento de la visita a España,
que ha conllevado la no visita turística a la ciudad de Sevilla, tiene como elemento desencadenante, como tú bien has dicho, unos hechos que se producen en Dallas, pero que ya después por expansión no solamente se han producido en Dallas, sino que han afectado a muchísimos puntos de Estados Unidos, que vuelve a incidir sobre un asunto que está ahí, latente en la sociedad civil norteamericana, y que de vez en cuando asoma la faz. Puntualmente lo hemos analizado ya en alguna ocasión en la segunda pregunta, en esta tertulia, y la realidad, como es la segunda pregunta, entonces no entro de lleno en ello, pero es un tema francamente para esa sociedad, entre comillas, preocupante, ¿no? Porque pone de manifiesto que ahí hay un tumor que no solamente no está desapareciendo, sino que se está ampliando, como es la segunda, pero que no sabemos la pregunta. Por eso, yo tampoco la preparo sobre la marcha. No, yo creo que las personas que nos siguen a través de Recuerda TV ya son conscientes que aquí lo único que sabe la pregunta es muy poco antes. Eso es. Muy poco antes. Eso es. Lo dejo entonces para el segundo lugar. Pero eso es un tema importante de la visita a Obama, su acortamiento, el porqué de ese acortamiento. Sí. Después hay otro elemento que no deja de tener su punto de gracia, y es que la visita se produce a España en un momento de la política española francamente singular, donde ya vamos camino del año, ya vamos enderezado al año sin gobierno, y la verdad es que es francamente curioso. El presidente en funciones que lo ha recibido efectivamente está en funciones, pero no solamente que está en funciones, es que estamos en el mes de julio y lleva en funciones todo el año 2016. No sé si una de las preguntas que tienes previstas es precisamente sobre qué va a pasar en la política española. Sí, de eso lo tratamos, esa es reiterativa, porque lo tratamos, ahora lo veremos si nos da tiempo. Entonces tampoco entro en ello entonces por si da tiempo. Y después hay un elemento más en clave local que yo tengo que confesar, de lo que aquí ahora coloquialmente hablábamos antes de comenzar el programa, y es que eso ya es en clave muy local, ¿no? Pero es cierto que en Andalucía en general y en Sevilla en particular se tiene una forma de vivir las cosas que es muy divertido. Sí, ¿no? La verdad que sí. Hemos comentado en el programa como con el tema del rocío, ¿no? Diluvió, porque por la fecha en la que este año se desarrolló el rocío y el mes de mayo diluvió por completo, y la cantidad de las redes sociales, la cantidad de vídeos, la cantidad de chistes, la cantidad de fotos trucadas que se hicieron con el tema de las carretas del rocío que no podían pasar porque todo estaba anegado de agua. Y la verdad es que es una sociedad que con sus pros y con sus contras, me imagino, pero que desde luego sí tiene ese elemento que yo califico claramente de positivo, ¿no? Y es que las cosas se las sabe tomar con sentido del humor. Y con relación a la visita de Obama a Sevilla, la frustrada visita de Obama a Sevilla ha sido colosal. Se ha vuelto a repetir el tema de las redes sociales, y la verdad es que hay uno en particular que a las personas que no vivan en Sevilla le aconsejaría que lo buscaran, ¿no? por internet, por si no lo ha llegado a través de los WhatsApp y esas cosas, que es el traer a colación con la visita lo que es aquella celebérrima película, ¿no? Yo creo que es celebérrima porque creo que es conocida por todo el mundo, de Bienvenido Mr. Mancha, ¿no? Con ese pueblo que se engalana pensando que van a llegar los americanos, y que con el son de la canción famosa esa de Bienvenido Americano, qué alegría, no sé qué, con alegría os recibimos, ¿no? Creo que dice el estribillo de la canción, y todo el pueblo está volcado, y finalmente los americanos pasan, pero en una comitiva que nada, que son segundos, ¿no? Y se quedan todos allí compuestos y sin novia, ¿no? Y la verdad es que aquí ha pasado exactamente lo mismo, es decir, como tenemos una acción política que la verdad es que carece de proyecto, ¿no? Carece en muchos casos de fundamento, ¿no? En cuanto a lo que se quiere hacer, en cuanto a las perspectivas a dónde vamos, ¿no? De todo este tipo de acontecimientos que la providencia pone por delante, el político de turno intenta sacarle mucho jugo, porque es una forma de salir en el candelero, de dar una serie de mensajes cuando no se tienen realmente muchos mensajes que dar, ¿no? Y lo cierto es que la sustitución de los personajes de la película por personajes de la política actual, cambiándole las caras, ¿no? y cambiándole los diálogos, la verdad es que ha sido francamente divertido. Oye, y el tema de la interconexión de todo a nivel más sutil, no a nivel ya de poder, sino a nivel de corazón, digamos, que eso ya habla un poquito más de teoría de cuerdas, de que todo está unido, todo está interrelacionado. ¿Hasta qué punto es cierto? ¿Demuestra este hecho de alguna forma que todo está interrelacionado? Aunque evidentemente hay niveles de interacción, ¿no? Depende de cómo actuamos. ¿Estamos todos unidos? Bueno, ¿por algo? En la teoría de los campos cuánticos y subcuánticos hay un elemento base que es el famoso postulado, que no es un postulado, es una evidencia científica para los que se han dedicado a indagar en ello, de que es que lo observado depende del observador. Eso ya establece una interacción entre la realidad y tú mismo permanente y constante.
A partir de ahí, ya cuando damos un salto, es decir, cuando empezamos a ver que si somos, por ejemplo, 7.400 millones de seres humanos, realmente cada uno como observador está actuando sobre la realidad que observa, y la realidad también es que esa realidad es distinta en función del observador, pero a partir de ahí, claro, el que haya una persona que está observando la realidad y actuando sobre ella, y el que esté yo observando la realidad y actuando sobre ella, cuando somos 7.400 los que estamos actuando, a partir de ahí hay una interacción, es como hay una interacción como de mundos que son reales para cada uno en particular, pero que después interaccionan entre sí en una gran madeja. Eso está abriendo ahora mismo una comprensión ya no solamente de los elementos sociológicos, sino fundamentalmente en lo macro del funcionamiento del universo, que está abriendo perspectivas francamente novedosas y está ayudando a comprender fenómenos cósmicos que si no tendrían posible explicación. Y desde el punto de vista de la plasmación en concreto en nuestro día a día, antes incluso de que estas teorías de los campos cuánticos y subcuánticos se desarrollaran, autores como Sheldrake, estamos hablando de décadas, hace décadas atrás, empezaron a elaborar las teorías de los campos mórficos y de los campos morfogenéticos, ¿no? Que hablan como dentro de una misma especie, el comportamiento simplemente de un miembro de la especie ya empieza a repercutir en el comportamiento de los demás, aunque no hay una conciencia al respecto. Y a partir de ahí habla de la famosa masa crítica, en el sentido de que, claro, esa influencia va creciendo en la medida en que no es un miembro de la especie el que se comporta de una determinada manera, sino que son más miembros de la especie los que empiezan a comportarse de una determinada manera. Hablando en términos de conciencia, el que una persona en conciencia dé un paso hacia adelante, bien, repercute en la red de los 7.400 millones de miembros de la especie humana. Pero que ese comportamiento, ese paso, lo den no uno, sino que lo den cientos o que lo den miles, pues evidentemente eso sí comporta un efecto mucho más potente, ¿no? Y la verdad es que la teoría de los campos mórficos y morfogenéticos, que últimamente se ha trabajado mucho en ella acerca de los grandes bosques de secoya en Estados Unidos, es una percepción científica que está muy asentada y que pone de manifiesto que nada nos es ajeno, nada nos es ajeno. Desde luego, entre los miembros de una especie, nada nos es ajeno. Y tendríamos que dar incluso un pasito más. Entre todas las especies que configuramos la Madre Tierra, teniendo a la Madre Tierra como gran receptora y como gran acogedora, pasaría algo semejante aunque a otro nivel. Entonces, eso es algo que la ciencia está ya poniendo en evidencia. Claro, no solo las especies, sino los reinos. El reino mineral está afectado por el vegetal, por el animal, y estamos todos interrelacionados, incluso los reinos que convivimos. No hay nadie superior a nadie, sino todos nos interrelacionamos, ¿no? No, yo creo que eso es una evidencia, efectivamente lo comparto porque hay que compartirlo. Lo que pasa es que yo volvería a lo que yo decía antes, y es que yo creo que cuando hablamos de los seres humanos tenemos que tener en cuenta, digámoslo así, dos órdenes de comportamiento, dos dimensiones, ¿no? Uno, que sería el orden de nuestra vida en la naturaleza, como parte de la naturaleza, y que por lo tanto está sujeto a las leyes de la naturaleza, ¿no? Que las han mencionado, entre otras muchas cosas, ¿no? Que nos determinan nuestra vida, y por ejemplo entre ellas pues la entropía y nuestra relación con la naturaleza, que no puede ser la que es. Pero luego hay otro orden, y es el que los seres humanos somos seres capaces de alterar nuestro estatus en la naturaleza, por así decirlo, para bien y para mal, con más o con menos fuerza, con más o con menos éxito, a veces con total impotencia, es decir, en pasos adelante que enseguida van atrás porque la naturaleza no da saltos. Pero tenemos esa capacidad, tenemos hasta la capacidad de destruir nuestra propia vida, nuestro propio ambiente, nuestro propio planeta. Eso es impresionante, ¿no? Y en ese aspecto es en el que yo decía que no todos los seres humanos estamos en condiciones, o hemos podido o hemos sabido desarrollar la misma capacidad de alterar nuestro entorno y de alterar nuestras relaciones con los demás, y por lo tanto nuestro comportamiento y el comportamiento con los demás. Y eso creo que es el resultado, por una parte, positivo de la libertad del ser humano, pero también es un resultado negativo de la acumulación de
digámoslo así, de vectores de destrucción en nuestra propia vida personal y en las relaciones que generamos, ¿no? A eso me refería yo al principio, ¿no? Y creo que hay que ver cómo se pueden compaginar esos dos niveles. Lo cierto es que el ser humano tiene que aprender a respetar la naturaleza, el orden natural en el que se encuentra, y tendríamos que ser conscientes de que hay cosas que no podemos alterar, o que no podemos alterar sin poner en peligro todo, entre otras cosas nuestra propia humanidad, no solamente como una realidad material, sino como una realidad espiritual, ¿no? Y eso no parece que lo aprendamos. O sea, hay algo más elemental de percibir que sin planeta vivo no vivimos, y sin embargo no paramos de destruirlo. ¿Qué especie, si fuera mínimamente consciente de su papel como especie, conscientemente avanzaría hacia la destrucción de aquello que necesita su especie para sobrevivir? Y sin embargo nosotros lo hacemos, ¿no? Entonces eso es algo que nos lleva a pensar, o que nos debería llevar a pensar, bueno, como efectivamente han llevado a pensar mucha gente hace miles de años, ¿qué es esto que llamamos la humanidad? Que a veces se convierte francamente en inhumanidad o incluso en antihumanidad, ¿no? ¿Qué estamos haciendo, no? Indudable, ahí hay un elemento que es la evolución del yo. El yo es un éxito de la evolución, sin ningún tipo de duda. Y ese yo, esa conciencia de yo, la ha plasmado maravillosamente el ser humano. Y eso es un logro de la evolución. Ahora bien, también los seres humanos cada vez más creo que nos empezamos a dar cuenta de que hay un momento determinado evolutivo en el que hay que dar un salto, en el entendimiento de que ese yo no te puede llevar al yo individual, al yo cerrado, al yo egoísta, al yo que por centrarse en ti confronta con lo demás, incluido la propia naturaleza, o al yo que entiende que todo está a su servicio, incluida la propia naturaleza. Y es muy probable que la humanidad esté ahora mismo en ese punto concreto de su desarrollo, en donde tiene ante sí dos caminos, ¿no? Es el camino, entre comillas, del suicidio, o es el camino del amor. Son los dos grandes caminos que tenemos por delante, por decirlo con palabras así que redunden mucho, ¿no? El camino del suicidio es el seguir en el proceso de alejamiento de la naturaleza, seguir enclaustado en ese yo egoísta, en ese yo cerrado, que es lo que va a llevar finalmente a que en nuestros comportamientos, es curioso porque son los comportamientos más inhumanos del ser humano, y los comportamientos más inhumanos del ser humano son a su vez los comportamientos más desnaturalizados del ser humano, mientras que cuando el ser humano actúa de una forma humana, curiosamente actúa más alineado con el comportamiento de la naturaleza. Es algo bastante bello, entre comillas, ¿no? El percibir que cuando tú te encierras mucho en el yo, eso da lugar a unos comportamientos tan egoicos que ya no, en el argot que utilizamos cotidianamente, no son humanos, y esos comportamientos inhumanos son los que te están apartando de los procesos naturales. Mientras que en la medida en que tú empiezas a percibir que tienes que ir más allá, y entra la dinámica de lo que hay autores que han denominado lo transpersonal, si tú eres tú, pero la interacción, la forma de vivir, la forma de comportar, tiene que dar un salto, ¿no? Y ese salto es la transpersonalidad. Ahí el comportamiento se hace verdaderamente humano y vuelve a estar alineado con la naturaleza, ¿no? Es francamente curioso. Y estamos en ese momento, ¿no?, evolutivo de la humanidad, ¿no? Yo así lo veo. Podemos seguir aquí hablando, se me ocurren 100 cosas, pero empezamos por Obama. Seguimos hablando del yo que trasciende al yo ego, ¿no? El yo pequeñito que todos tenemos, y que de alguna forma es necesario desde mi punto de vista para que aparezca el yo grande, ¿no? Que nos demos cuenta de lo que somos capaces de hacer y destruir para tomando conciencia, tomar otro camino, ¿no? Ahí está el libre albedrío que entre todos hacemos, ¿no? Bueno, vamos a pasar, que estamos hablando de actualidad, a la escalada de violencia racial en Estados Unidos que anunciabas tú, ¿no? Cómo se está desencadenando allí un tema que ya ha ocurrido y como tú decías bien cuando empezamos, se vuelve a repetir con los años, y ahora es ya una violencia y un odio tremendo, ¿no? Estamos volviendo atrás, estamos viviendo lo que algunos dicen la noche oscura del alma. Están surgiendo todos estos temas porque, como yo comentaba antes respecto a el primer comentario que hemos hecho de esa noticia,
estamos viviendo su momento para que nos demos cuenta de hacia dónde vamos y que más miles, millones de personas tomemos conciencia de dónde no queremos ir, pero se nos está mostrando de los horrores que somos capaces de hacer. Bueno, es que estamos viviendo diariamente situaciones quizás que se amplifican. Se amplifican para que no se vea lo verdaderamente fuerte. Porque yo creo que ya lo he comentado aquí en otras ocasiones, sí, de acuerdo en que maten a 5, 6, 10, 15, 100, a 200 personas de vez en cuando, incluso con mucha frecuencia en Estados Unidos o en Francia o en Turquía o en Afganistán o en Irak, es grande, pero es que cada día mueren 40.000 personas de hambre en el mundo. Sí. O sea, es que son 40.000 personas cada día. Y muchos miles de niños entre ellos. Entre ellos, pues, prácticamente un niño cada segundo. Entonces, es que nos hemos hecho novios de la muerte, ¿no? Es decir, es que nos pasa por nuestra ventana diariamente y no parece que le prestemos atención, ¿no? Es que el mundo está feo, porque nos hemos hecho feos. Y esto tiene una explicación, es verdad que viene de antes, pero particularmente en los últimos años. Ya lo dijo y lo he repetido muchas veces Margaret Thatcher: lo importante no es la economía, lo prioritario es cambiar el alma. Y vaya si cambiaron el alma, porque nos hicieron átomos, seres incapaces de percatarse de que junto a cada uno de nosotros está alguien que es como nosotros y que comparte con nosotros el mismo problema, los mismos problemas, las mismas ansiedades, las mismas frustraciones, los mismos deseos, las mismas aspiraciones, pero no lo vemos, no lo sentimos, porque nos cambiaron efectivamente el alma y nos hicieron átomos, nos ensimismaron, nos hicieron individuos. Lo decía también Thatcher: no existe la sociedad, existen los individuos. Y ese es el problema, porque cuando oímos que ha habido un atentado, que ha habido muertos por cualquiera de estas causas, no percibimos que hay también dentro de nosotros fibras que están configurando el mundo en el que pueden pasar esas cosas, porque lo vemos como, o sea, somos seres de la alteridad, o sea, cualquier cosa que ocurra está fuera de nosotros, está todo fuera de nosotros, nada tiene que ver con nosotros, y como no tiene nada que ver con nosotros, ni para lo bueno ni para lo malo, busco al otro, a la otra persona, a quien podría en un momento dado darme la cara para decirme: oye, despierta, venga, vamos de la mano. Ese es el problema, porque que haya un loco, que haya 4, o sea, pues eso desgraciadamente seguramente lo va a haber siempre, lo ha habido siempre. No es tanto eso como el hecho de la falta de respuesta y sobre todo la falta o la ausencia de sentirse concernido, ¿no? Y de buscar también en los demás soluciones a lo que está pasando. Claro, lo han tenido que sembrar así, porque si no lo siembran, ¿dónde iban a ir con la sociedad que están creando? Esto es una práctica casi hasta de laboratorio, porque el marketing, los programas de televisión, los concursos, las estrategias de diálogo de los grandes poderosos con la sociedad son eso. O sea, es que se ha truncado la visita de Obama, pero iba a estar un rato paseando por Sevilla y 10 minutos para hablar con los dirigentes políticos. No me diga usted que usted ha venido a España, que es todo la generación de un efecto vacío, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hay detrás, ¿no? A eso añade otras cuestiones, digamos, un poco particulares, pero en cierta medida consecuencia también de esto, ¿no? Mientras en Estados Unidos cualquiera pueda ir armado de la manera en que puede ir armado, pues claro, un paranoico, un enfermo, pues termina pues provocando lo que a lo mejor aquí hubiera sido una rifa de galletas, ¿no? O sea, sí. Pero claro, aquí una rifa de galletas, allí termina con 4 muertos. Y eso es un problema que parece mentira, que todavía ni siquiera, bueno, ya se está planteando, pero no parece que tenga mucha
muchas soluciones. Y comentándolo con un cuñado de esta playa, este fin de semana en la playa, hombre, que retiren las armas a los ciudadanos. Digo, sí, según he leído, hay 7 veces más armas en los ciudadanos que tiene la fuerza de seguridad que tiene el ejército de Estados Unidos. Pero armas no pistolitas, sino fusiles de asalto. 7 veces más. Sí, pero eso, perdona, es que eso Es te muy da, fuerte. te da idea del negocio que hay ahí. Claro. Y luego hay otro elemento que, claro, estamos hablando, porque estamos diciendo, tantos policías asesinados, fallecieron unos jóvenes de raza negra, es que también estamos viviendo estos días crímenes por parte de las fuerzas de seguridad, ¿no? En una desproporción tremenda. Imagino también que el resultado de la inestabilidad y del riesgo que cada vez mayor, porque claro, imagina patrullar, ¿no? en aquellos sitios donde sabes que cualquiera te puede aparecer pues con un rifle o con lo que sea, y además da la impresión de que con servicios públicos de seguridad cada vez más recortados, ¿no? Porque claro, estos policías que luego tienen que hacer este tipo de patrullas sin chalecos de seguridad, sí, pues nos da la impresión de que sean los que en mejores condiciones están de defenderse contra eso. Pareciera como que tampoco pasa nada, para que si la respuesta luego mucho mayor pueda venir bien justificada, ¿no? Yo creo que también ahí está ocurriendo en cierta medida que muchas policías en muchos países avanzados están siendo también forman parte, digámoslo así, como sujetos sufrientes de ese complot de dominación, ¿no? Que no es normal tampoco que ocurra eso, ¿no? En Estados Unidos, que es una sociedad que sirve de referencia para muchas cosas, tiene multitud de valores, ha mostrado al mundo multitud de cosas, y no voy a ir por esa línea porque creo que es suficientemente conocido. En paralelo es cierto que tiene una serie de desarmonías muy profundas en su tejido social, muy profundas. Si analizamos la sociedad, pongamos por caso española, bueno, pues en el escáner de la sociedad española pues surgen una serie de manchas negras, por decirlo de alguna forma, donde puede estar, por ejemplo, la incapacidad del diálogo de fuerzas políticas o la incapacidad de afrontar las tensiones territoriales de un modo que esté basado en el diálogo, y en cambio la deriva hacia las confrontaciones tanto de los nacionalismos como del propio nacionalismo español por parte de otros. Bueno, pues si aplicamos ese escáner, ¿no?, que nos ayuda a detectar las manchas negras que hay en las distintas sociedades, ese escáner aplicado a la sociedad norteamericana pone en evidencia manchas muy importantes, y nos muestra que es una sociedad con muchos desequilibrios. Y desde luego uno de los desequilibrios más determinantes que hay en esa sociedad es el conflicto racial, que está abierto, eso está abierto fundamentalmente en clave histórica entre la población blanca y la población afroamericana, pero ahí hay otro elemento latente que aún no ha estallado, que es también la población hispana, que también tiene su propia dinámica de interrelación y de confrontación tanto con la población blanca como con la propia población afroamericana. Lo que ha llevado que Obama volviera tiene como desencadenante una actuación policial que provoca la muerte, además grabada en vídeo, en lo que es un abuso de autoridad y un abuso de la policía de 2 personas. Con independencia del hecho en sí, de que esas personas estuvieran o no cometiendo un acto delictivo, lo que se critica y es lo que provoca la movilización es la reacción desproporcionada de las fuerzas policiales que dan lugar a la muerte de estas 2 personas. Y a partir de ahí, como la mecha está prendida en muchos sitios, está ya con combustible y lo único que hace falta es la llamita, ¡plá!, esto prende enormemente. A mí me ha llamado muchísimo la atención que, como yo no hago un seguimiento de los medios de comunicación, en el sentido que no leo periódicos, no entro en web de periódicos, y lo que me llega es lo que me llega a través de conocidos, amigos de las redes sociales, de los WhatsApp, me ha llamado muchísimo la atención que dentro de toda esa me imagino que de informaciones tremendas, masivas, ¿no? Después cuando dentro de la revuelta hay un francotirador que mata a 5 policías, ¿no?, haya habido cantidad, ¿no?, de cosas. Finalmente, el elemento que ha quedado como determinante, la foto, ¿no?, que parece que en redes sociales se ha extendido más, que ha llegado a más sitios y que por tanto de alguna manera resume mejor el sentir mayoritario
fundamentalmente de Estados Unidos, pero después de incluso fuera de Estados Unidos, es la foto de la chica afroamericana, que ante la cantidad de policía antidisturbios, Sí. ella lo que hace es irse tranquilamente hacia ellos, ¿no? Con sus objetos personales en manos para que la detengan. Sí. Y efectivamente hay varios miembros de la policía que se avalanchan sobre ella para detenerla, ¿no? Sí. E inmediatamente, como en las redes sociales han aparecido fotos históricas, Sí. entre ellas la de Tiananmen, ¿no? Sí. de personas jóvenes que se ponen ante el tanque, que se ponen ante el tema de Checoslovaquia del año 60. Eso para mí ha sido determinante, ¿no? Porque lo que se está poniendo de manifiesto, tal como puedo estar totalmente equivocado, ¿no? Pero y me puede decir, bueno, que eso es un tema demasiado aislado, ¿no? Pero el que en las redes sociales esa haya sido la foto más vista, más visitada, más divulgada, ¿no? Yo creo que pone de manifiesto que ya hay un sentido, ¿no? Muy potente de que ahí está ocurriendo cosas que son comparables a lo que ocurre en China desde el punto de vista de la opresión del movimiento de Tiananmen, ¿no? Todo lo que está diciendo, tal como lo percibo, es que en Estados Unidos están pasando cosas muy fuertes, muy fuertes, que están oscurecidas, pues bueno, porque sigue siendo la primera potencia económica mundial, pero ahí hay un algo que está ahí. Económica y militar. Y no me deja de llamar la atención, y lo he sacado a colación en algún programa, que cuando ha habido investigadores, entre ellos un español y sevillano, ¿no? Que ha analizado la profecía Sabasi, esto parece increíble, están en internet, ¿no? En esas profecías Sabasi, que están en las cuevas del Kilimanjaro, ¿no? Y que después de traducirlo y demás dan lugar a una serie de vaticinios, que estos investigadores son capaces de localizarlo, o dicen que están localizados en esta época histórica, y que ellos asemejan a puntos muy concretos y a situaciones muy concretas del planeta y a años muy concretos. En el 2035, según esta profecía, hay una guerra civil en Estados Unidos que tiene un trasfondo racial, una guerra civil. Y bueno, mi pregunta es si esa guerra civil de alguna forma no está ya ahí, es decir, evidentemente no hay una guerra civil en el sentido, pero una guerra civil viene precedida de una mini guerra civil, ¿no? Y sin duda ninguna en Estados Unidos están proliferando estos acontecimientos de confrontación racial con armas por medio, porque ahí está el caldo de cultivo creado, claro, ahí no tienen que ir a comprar las armas, es que el armamento ya lo tienen en su casa. La mayoría de los norteamericanos, además, da igual que sean blancos, que sean chicanos o que sean afroamericanos, ¿no? A mí eso me ha llamado mucho la atención, insisto, esta foto como determinante, como una especie de resumen de todo lo que allí se ha vivido en estos días. Y después, Enrique, tú comentas que nos están viviendo cosas, muchas, que de algún modo nos estén sirviendo para algo, ¿no? Sí. En cuanto a tener una visión y una percepción. El célebre 2012, el famoso solsticio de invierno del 2012, con todo eso que eso conllevó, las profecías mayas, después del solsticio de invierno, mucho de lo que de aquel año 2012, mucho de lo que se habló se ha guardado en un cajón. Y hay mucha gente que la ha guardado en un cajón con un sentido de frustración o incluso de haber sido engañado. La realidad es que muchas de las cosas que se hablaron, tal como yo lo siento, son grandes verdades, se corresponden con lo real, y el único problema es que en la mentalidad de una buena parte de la gente, cuando se hablaban de determinados acontecimientos, se intentaron interpretar en forma de fenómenos exteriores, cuando lo que se venía hablando, lo que parece que civilizaciones muy antiguas habían hablado acerca de este momento de cambio de ciclo, etcétera, no tiene que ver con lo exterior, sino con lo interior. Yo recuerdo que meses antes, ¿no?, del solsticio de invierno, yo ponía el ejemplo de los 3 días de oscuridad. Los 3 días de oscuridad no es que el sol se vaya a apagar, y quien considere que el sol va a dejar de brillar se está equivocando por completo, porque no es un fenómeno exterior, es un fenómeno interior. Y lo que estas profecías no hablaban es de procesos concienciales que son de cada ser humano, y que lo de los días de oscuridad es ni más ni menos que la metáfora aplicada al caso de la oruga que se transforma en mariposa y que durante 3 días se mete dentro de su capullo, dentro de su crisálida, en la oscuridad, y ahí lleva a cabo una transformación de ADN que le permite salir después de la crisálida convertida en mariposa, en lo que antes era simplemente una oruga, con lo que una mariposa que vuela, etcétera, etcétera, supone de cambio de perspectiva del mundo en el que vive, aunque el mundo sea el mismo, ya es totalmente diferente, porque no es lo mismo vivirlo como oruga que vivirlo como mariposa. Bueno, pues todo esto lo estoy recordando porque uno de los elementos que se pusieron sobre la mesa con relación a aquel solsticio de invierno es lo que en traducción al castellano del mundo maya se podría denominar la sala de los espejos. Y la sala de los espejos es algo que, tal como lo veo, se está produciendo radicalmente y que va al hilo de lo que tú planteas. La sala de los espejos es un momento del proceso conciencial y evolutivo del ser humano y de la humanidad, donde primero en tu vida, en la tuya,
se aceleran las experiencias, para que como consecuencia de esa aceleración de experiencias vivan muchas situaciones, vivan muchas experiencias, sala de los espejos, te estás viendo por todos lados para que te veas realmente como eres. Entonces, por ejemplo, si tú consideras que ya estás caminando con una conciencia nueva, más abierta, no sé qué, no sé cuánto, venga, pues ahora en tu vida aparecen experiencias para que veas si es verdad que tú estás, por ejemplo, en la dinámica de compartir en lugar de la dinámica de competir, por poner un ejemplo, ¿no? Y suceden cosas en tu vida de forma acelerada, que también tienen que ver con la percepción que mucha gente tiene de que el tiempo se ha acelerado. No es que el tiempo se ha acelerado, porque el tiempo no existe. Y lo que llamamos tiempo, que es un invento del ser humano, que es el reloj, el calendario, eso es metódico, ahí no hay aceleración. Ahora, la percepción que tú tienes del tiempo, claro que se ha acelerado. ¿Por qué? Porque estás viviendo mucha más experiencia, cosas que a lo mejor antes necesitabas 5 años, 10 años para vivirla, ahora en un año o en unos pocos meses del año, en este 2016, bueno, pero ¿cómo puede ser que estén tantas cosas acumulándose? Eso sucede a escala personal, y a escala personal hay mucha gente que conmigo coincidirá porque es una evidencia para muchísima gente, pero que también sucede a escala global, es decir, sucede a escala de la humanidad. Está ocurriendo igual, estamos sabiendo todo lo que ocurre. Este programa es simplemente un pequeño granito de arena, pero es que granitos de arena como este programa, como estas tertulias conscientes, se están dando en todo el mundo, y a través de internet, a través de las redes, hay una información masiva, que hace que la gente pueda ver lo que antes estaba oculto. Juan ha estado hablando con toda claridad que los centros de poder son muy pequeños, que hay una serie de personas que se reúnen los terceros miércoles de mes y que deciden acerca de un mercado de miles y miles de millones. Cosas como esas lo estamos sabiendo cada vez más. Las técnicas de manipulación, las plasmaciones de la manipulación, todo eso lo estamos conociendo. Y a partir de ahí, la gran pregunta es, ¿y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Te estás conociendo a ti mismo? O por lo menos estás teniendo posibilidad de conocerte a ti mismo por las experiencias tuyas, estás teniendo oportunidad de conocer mucho mejor la sociedad en la que vive debido a que los espejos, la sala de los espejos no solamente es personal, sino es global. Y a partir de ahí la gran pregunta, ¿y tú qué? Y en eso estamos precisamente. En esa respuesta además solamente vale la clave personal, es decir, cada uno está dando una respuesta consciente o inconsciente, pero la respuesta la da cada uno. Bueno, yo quería comentar en tema de las profecías que has comentado. Las profecías, desde mi sentir, son potenciales. Está en manos de nosotros, como humanidad, y de cada uno de nosotros, que esos potenciales que ha habido ya, potenciales, digamos, muy pesimistas, por clasificarlo de alguna forma, que nos han dado, porque está en nosotros. El futuro, para mí, en una feria de esta, no me acuerdo qué era, de las Naciones, donde había una tienda de cosas así mayas, y tal, había un calendario maya. Entonces uno que estaba allí preguntó, oye, ¿por qué el calendario? Entonces, y acaba el 2012. Y preguntó a la tendera que estaba allí, ¿y por qué acaba en el 2012? Y no supo decirle nada, ¿no? Digo, ¿me permitís que dé mi opinión? Digo, mi opinión es que no hay nada en el calendario maya después de 2012, porque no hay nada, porque depende de nosotros. Nosotros ya estamos a cargo de lo que ocurra como humanidad, ¿no? Lo cierto es que la Tierra ha empezado. Tiene su proceso, y la humanidad como cuerpo de la Tierra lo seguirá, lo hemos hablado en otras tertulias, ¿no? Es decir, que todo eso que hay son potenciales. Aquí solemos hablar, lo hemos comentado otras veces, de potenciales, digamos, positivos. Es decir, que somos capaces como humanidad de trascender esta prueba que estamos viviendo, esta sala de los espejos, y como humanidad ayudaremos a la Tierra a la vibración, al cambio de vibración que está teniendo. Bueno, solamente mi sentir como potencial. Un tema más sobre la Tierra. Ya han pasado una semana del triunfo del Brexit en el Reino Unido, que por cierto casi nadie esperaba. Y las consecuencias pues las estamos viendo, ¿no? En unos días David Cameron cambiará de primer ministro, se renuncia. George Soros ha dicho que se ha desatado una crisis en el mercado financiero solo comparable, no sé si lo has leído tú, Juan, en severidad de 2007-2008, y lo califica como Lehman Brothers 2. Se han producido un aumento de delitos de odio racial en el Reino Unido del 42%. La libra se ha depreciado, una incertidumbre tremenda en los mercados, las vacaciones para ellos son más caras. Se prevé un estallido de burbuja inmobiliaria británica en los próximos meses. También un éxodo de personas de empleo como Citi bancaria hacia París o Frankfurt, de unos 80.000 empleos. Se amenaza la integridad británica. Inglaterra, sin Londres y Gales, quieren salir de la Unión Europea, mientras que Escocia y Irlanda del Norte han optado claramente por permanecer, igual que Gibraltar, que el 96% ha votado pertenecer a la Unión Europea, ¿no? Los escoceses.
se votaron no la independencia y ahora plantean otro referéndum. Se prevé una caída de 2 décimas en el PIB de la zona euro. Holanda y Dinamarca serán los siguientes en salirse. ¿Qué escenario? Esto lo hablamos en otro programa, pero ya se ha producido, ¿no? ¿Qué escenario espera el Reino Unido, la Unión Europea y el mundo global? Y una pregunta que os hago. ¿Es un milagro todavía exista Europa? Si existe Europa como tal, si realmente existe. El tema daría para un buen rato, ¿no? Sí, a ver, yo creo que aquí hay lo que es interesante. Yo siempre digo a mis alumnos que en economía, y yo creo que un poco en todo, que hay que actuar como Jack el Destripador. Vamos por partes, ¿no? Tratando de separar, ¿no? Un poquito, aunque está todo unido y hay que entenderlo en su complejidad, pero creo que conviene ver, ¿no? A ver, por una parte está el efecto, lo que ocurre, digamos, de manera coyuntural. Después, lo que previsiblemente podamos pensar con un recorrido un poco más largo. De entrada, yo creo que en este caso es muy importante pensar y bueno, yo lo que creo es que las consecuencias a corto plazo, de manera inmediata, van a ser diferentes a las que va a tener esto una vez que la cosa se consolide, ¿no? Entonces es normal que un fenómeno como este de entrada genere una perturbación importante, máxime en una economía y sobre todo en unas finanzas que viven de la inestabilidad. O sea, que la inestabilidad es la fuente de ganancias porque es de apuestas, de subidas, de bajadas, ¿no? Por lo tanto, eso lo veo normal, porque efectivamente es un impacto muy potente, o sea, es un hecho sin duda grande. Después también conviene separar efectos en el Reino Unido y en Europa. Y luego convendría pensar en los terceros, ¿no? Y en las personas, ¿no? Entonces, a corto plazo creo que efectivamente va a haber perturbaciones, porque sabemos, como decíamos al principio, que hoy día en las finanzas, en el mundo de la economía, hay una interrelación muy grande. Y esto es como nos pasa cuando a veces estamos durmiendo con alguien, ¿no? Y uno tira de la manta, ¿qué es lo que da lugar? ¿No? A que el otro tire más fuerte, ¿no? Bueno, pues esto lo que ocurre, o lo que va a dar lugar es que en otros ámbitos alguien se va a quedar destapado. Y estos son movimientos que te dejan, si puedo usar la expresión, algunos los va a dejar con el culo al aire. Algunos bancos, sobre todo. O sea, los bancos están tapados con una manta tan corta que cualquiera que tire un poquito se van a quedar con las vergüenzas al aire. Entonces, a corto plazo, ¿cuál es el problema? Que como alguien tira un poquito y se le vaya a alguien de la mano, el efecto de dominó puede ser importante. Por eso están tratando de afinar un poco, ¿no? A largo plazo, yo creo que no tiene grandes consecuencias. Pueden pasar dos grandes cosas. Una, que como está en un periodo, fijaros que si aquí hubiera una voluntad, o sea, el Reino Unido ya hubiera pedido salirse, ni siquiera lo ha hecho, no sabemos si lo va a hacer. Hay una posibilidad primera, que es que en ese momento de perturbación se trate de abrir una vía de reversión para que las cosas vuelvan a su cauce. Eso tendría a su vez efectos muy importantes sobre Europa y sobre el resto, porque ¿qué condiciones? ¿Quién pondría las condiciones para la reversión? Si las condiciones las pone el Reino Unido, Europa está muerta. Si las pone Europa, el Reino Unido no entra. Con lo cual la situación es complicada. Esa es la primera posibilidad. La segunda posibilidad es que se consolide el Brexit. Si se consolida el Brexit, yo creo que va a ser lo más normal. Entonces, a ver, esto es una cosa de dinero, ¿no? A los europeos, a las empresas,
le interesa el statu quo comercial y tal, y bueno, ya el Reino Unido estaba fuera del euro. Por lo tanto, lo que ahora sé yo, y además hay unas normas internacionales de la Organización Mundial del Comercio, y tal, como dice la gente, es que ahora el Reino Unido no va a comerciar. Bueno, digo usted tonterías. O sea, el Reino Unido le interesan los mercados, y a los mercados le interesa el Reino Unido, entonces se creará el clima y las condiciones más favorables para que eso se afecte lo menos posible. Porque también he oído, no, es que ahora se devaluará la libra. Bueno, ahora es normal que se haya producido una caída, entre las cosas provocadas por parte de quienes estén tratando de producir la reversión, y también por la inestabilidad, pero como estrategia del Reino Unido antes o después, o sea, lo podría haber hecho ahora, porque el Reino Unido no forma parte del euro y por lo tanto puede devaluar, ¿no? O sea que yo a medio plazo, largo plazo no le veo por ahí demasiados problemas. Hombre, un reajuste, ¿no? Y por lo tanto, como todo reajuste, obliga a cambiar posiciones. Bueno, por ejemplo, aquí en España habrá empresas que comercian con el Reino Unido, que tienen ahora 2 años para saber lo que va a pasar, y que luego tendrán que ver, después de ese nuevo momento, pues tendrán que adecuarse, pero bueno, como te adecuas a cambios que en un plazo relativamente largo se pueden dar en los mercados. Por lo tanto, yo por ahí francamente no le veo mayor problema. Donde yo creo que hay un problema, curiosamente, es en Europa, porque Europa es quien ha fracasado. O sea, Europa es un club que se reputaba de primera y se le ha ido uno de los jugadores más importantes. Por lo tanto, yo creo que el problema lo tiene Europa, porque ha tenido un novio o una novia despechada que le ha estado pidiendo todo hasta desnaturalizarse en los últimos años, porque hay que tener en cuenta que el Reino Unido en cierta medida estaba ya fuera de Europa, no solamente del euro. Es que el Reino Unido tenía primero un estatus especial, pero es que además luego ha desnaturalizado a Europa. O sea, el Reino Unido había hecho que Europa se fuera de sí misma, porque había llevado a Europa al sitio donde se suponía que no quería estar, con condiciones que han devaluado el proyecto social, la cohesión, etc. Entonces yo creo que el problema lo tiene Europa, porque Europa ahora estos primeros momentos son de ponerse chulitos. Pida usted cuanto antes la salida. Cuando se miren por la mañana en el espejo, verán a líderes que son incapaces de mantener ni siquiera de pie el monstruo que han creado. Y ya termino, que me estoy enrollando mucho. Aquí el problema es que si se vota se lía, porque no hay nada más que ver el Eurobarómetro último y el desafecto impresionante de los europeos con la Unión Europea, porque es normal que tengamos desafecto a una cosa tan horrorosa desde el punto de vista democrático y desde el punto de vista social, y algo tan frustrante, porque siendo deseable ese proyecto europeo, lo han convertido en un prostíbulo para que disfruten las grandes corporaciones y los grandes lobbies financieros. Eso no puede ser algo que agrade a los europeos, ¿no? Entonces yo creo que el problema importante, si esto saliera adelante, lo tendría Europa. O sea, si saliera adelante la salida del Reino Unido, y si el Reino Unido volviera, no lo quiero ni pensar, porque si viene a seguir insistiendo en condiciones que van a llevar a que Europa reniegue cada vez más de lo que en principio quiso ser, pues entonces esto es Guatemala o Guatepeor, ¿no? Y ante eso, pues yo creo que lo que queda es que pensemos si realmente vale la pena luchar por Europa y cómo hacer que Europa sea otra cosa, que yo creo que lo necesitamos, porque Europa en este momento se avergüenza, da asco el papel de Europa en el mundo como potencia inmoral, como economía que es incapaz de mantener una mínima convergencia, y como una escasísima democracia
que se desmantela a pasos agigantados, ¿no? Entonces yo creo que esa es la cuestión grave que ha ocurrido. El Brexit ha sido el Reino Unido dándose la vuelta en la cama, arropándose. Algunos creían que se ha arropado, dejando sin manta al otro. Y Europa ha quedado desnuda, como lo que desgraciadamente en estos momentos es. Como decía mi abuela, un sin Dios. Porque avergüenza. Lo de Europa en los últimos tiempos, francamente, avergüenza y asquea, y duele. Temas sociales, en fin, es que sería para hablar muchísimo, ¿no? Bueno, Juan ha hecho un análisis y una reflexión muy completa en todos los escenarios temporales de corto, medio y largo plazo, y también desde el punto de vista puramente británico, el punto de vista europeo. Coincido con él en todo y no voy a robar tiempo a otros temas. Simplemente pongo el acento en un asunto, ¿no? Y además el ejemplo que Juan ha utilizado de fútbol creo que es magnífico, ¿no? para entenderlo adecuadamente. Yo pongo el acento en la decepción europea. El Reino Unido se va porque hay muchas razones, pero fundamentalmente porque hay una decepción de muchos ciudadanos británicos con la Unión Europea. Pero que esa decepción está presente en muchos puntos de Europa. Y efectivamente el problema puede ser votar, porque como se ve la opción de referéndum, que obviamente las opciones de referéndum hay que darlas. Luego sería bueno que hablemos de eso. Cuando hay un sentir, ¿no? que esté claro, y hay una decepción masiva en el ámbito europeo con el proyecto europeo. Y la culpa de eso, la responsabilidad está en el proyecto europeo y los que han dirigido el proyecto europeo al abismo al que lo han llevado. Hemos ya hablado mucho en el programa acerca del comportamiento del Banco Central Europeo, hemos hablado mucho en el programa acerca de lo que fue el experimento griego, por decirlo de alguna forma, donde nos encontramos que la institución europea, en lugar de favorecer lo que es el resultado democrático en un país, lo que hacen es precisamente todo lo contrario, es atacarlo salvajemente, con todos los instrumentos económicos a su alcance para impedir que el país siga por la senda que democráticamente quiere avanzar. Bueno, pues son un montón de circunstancias que se van sumando y que conlleva una profunda decepción con Europa. Y la profunda decepción de los europeos con Europa tiene como elemento subyacente algo que quiero resumir con el título de un libro que tiene muchísimos años, de cuando yo era joven, o sea que ya ha llovido, de Luis Racionero. Y él escribió un libro en su momento que tuvo como título El Mediterráneo y los bárbaros del norte. Utilizaba lo que históricamente fue la desaparición del Imperio Romano en la segunda parte del siglo V, precisamente por el influjo de los bárbaros del norte, y cómo ese hundimiento del Imperio Romano no fue solamente el fin de un ciclo y el fin de un imperio, sino fue el fin de una tradición cultural que se remontaba ya no solamente a la Grecia clásica o al antiguo Egipto, sino a los sumerios, a los caldeos, todo un desarrollo del proceso civilizatorio humano en torno al Mediterráneo que había ido muy unido a la cultura, que había ido muy unido a procesos políticos de nacimiento de la propia democracia, a la configuración de códigos legislativos como el derecho romano que dieron un salto a la humanidad. Es decir, lo que había sido un foco de avance espectacular fue en un momento sometido debido a que un pueblo, que eran los bárbaros del norte, que se dedicaban a sobrevivir porque no podían hacer otra cosa que sobrevivir, y que debido precisamente a que sobrevivían se convirtieron en fuertes, mientras que todo el ámbito mediterráneo, habida cuenta de su proceso civilizatorio y cultural en términos bélicos, pues se había venido abajo, y los bárbaros del norte destrozan y acaban con el proyecto del Mediterráneo. Ha pasado mucho tiempo y esto hay ya que hacerle una lectura que no tiene nada que ver con la que yo entiendo que intentaba hacer Racionero, en el sentido de que el tema y el quid de la cuestión no está en los fineses o en los islandeses, ni en los daneses ni en los alemanes. Y no se trata de que ahora empecemos a enfrentar a los italianos, a los españoles, a los griegos con los daneses, los fineses, a los alemanes. No, porque todos estamos padeciendo esta dialéctica, esta dinámica del Mediterráneo y los bárbaros del norte. Y aquí los bárbaros del norte no tiene que ver ni con los suecos ni con los fineses, no tiene que ver con una concepción de la vida. Una concepción de la vida. Y esa concepción de la vida ya no está en un territorio. Esa concepción de la vida es la que se ha globalizado. Y esa concepción de la vida bárbara, donde el hombre está subordinado por completo a los poderes económicos y donde es simplemente un pelele a favor de esos poderes, esa dinámica es la dinámica que ha hecho suya Europa, las instituciones europeas, no los europeos, sino las instituciones europeas.
No la mayoría, curiosamente, de los partidos políticos y de los políticos europeos, ni siquiera ellos, pero sí las instituciones europeas. Y claro, ahí hay un gap, ahí hay una confrontación, ahí hay un desequilibrio tan tremendo entre los valores bárbaros que Europa ha hecho suyos y los valores que están en la génesis de Europa y que constituyen la esencia y la sangre del proyecto europeo, que inevitablemente está provocando lo que está provocando: decepción. Y yo, desde luego, no soy en absoluto optimista ni pesimista, soy realista, pero yo veo que el proceso en esta dinámica de una Europa inclinada hacia los bárbaros, hacia las posiciones bárbaras y no hacia las posiciones humanas típicas y del proyecto europeo, yo no veo mucho piso de que se vaya a producir ninguna variación. Yo desde el año 2007-2008, yo en mi opinión, y no ha variado, es que cuanto más tardemos en salirnos del euro, más va a ser el sacrificio que nos va a costar. Pero eso ya lo hablamos en el último programa, que ponemos de manifiesto que además no se puede salir del euro, que lo estuvo explicando muy bien Juan. Sí. Pero que cómo se pueden compaginar países con políticas fiscales, presupuestarias tan distintos, ¿no? Es imposible. O sea, lo hemos hablado también, tú has comentado también el euro en su origen y has escrito un libro. Pero mira, me gustaría, Enrique, hacer un comentario sobre esto, porque una de las derivaciones, podríamos decirlo así, que para mí ha tenido la cuestión del Brexit es esta reacción creo que de la mayoría de los políticos, diciendo, claro, es que se ha votado, es que hay cosas que no se pueden votar, o sea, y es que ya no disimulan, que si vota la gente se lía. Claro, porque es que es normal, ¿no? Que ellos quieren hacer algo en contra de la gente, pero que la gente no lo exprese, ¿no? Pero al mismo tiempo te están diciendo que hacen eso porque es lo que la gente quiere y necesita. Y entonces esa reacción, que a veces, vamos, es impresionante. No, es que hay cosas que no se pueden someter a votación. Pues esas son las que hay que someter a votación. Es lo mismo que decía Franco, hace 40 años en este país, que hay cosas que no se pueden poner al criterio de la gente porque la lían. Es impresionante. Realmente yo me río, como suele decirse, por no llorar, porque verdaderamente hay que ser tan burro para decir eso. O sea, que un dirigente político demócrata, entre comillas, sí, bueno, pero estoy seguro que se siente demócrata, diga que es que lo que no se puede hacer es someter determinadas cosas a la opinión de la gente, que es la negación de la democracia. O sea, precisamente cuanto más importantes sean las cuestiones, con más razón se le tiene que consultar a la gente. Claro, lo que ocurre es que acto seguido hay que poner sobre la mesa otra cuestión, que es lo que no quieren poner. Efectivamente, para decidir, para votar, hace falta antes deliberar. Entonces hay que generar las condiciones para que la gente se informe, delibere, discuta y se haga una idea pues razonable, con independencia de que luego cuando uno vote está en su derecho de votar por la razón que quiera o por la sin razón que quiera, pero hay que generar esa deliberación. Y eso es lo que no quieren, eso es lo que les da terror, pero terror, vamos, demoníaco. Porque claro, si tuvieran que dejar de poner la basura que ponen en la televisión a las 10 de la noche para hacer debates o transmitir información que hiciera que la gente decidiera con conocimiento de causa, pues entonces esto le pasaba lo que decía a Henry Ford de los bancos, ¿no? Que creo que lo he comentado en algunas ocasiones, que dijo, como la gente se entere de lo que hacen los bancos con su dinero, al día siguiente por la mañana hay una revolución. Pues eso es lo que pasa, que no quieren que se debata. Pero es impresionante que se diga que hay cosas que no se pueden someter al voto, ¿no? Y si lo someten, lo que comentaba antes Emilio, Grecia se somete y ¿ahora qué hace? Cuando sale, ¿ahora qué hace? ¿Ahora qué va a pasar en Inglaterra? Seguramente en el Reino Unido, perdón. Hombre, hay también otra cosa que es interesante. Dicho eso que acabo de decir, hay otra cosa que es interesante, que es la posición de Cameron, ¿no? De una irresponsabilidad absoluta, porque si usted teóricamente está en una posición y va a convocar un referéndum de la posibilidad de que eso sea una solución coherente
y por lo tanto lo asumible, ¿no? O sea, ese hacer equilibrios cortoplacistas también es una posición interesante de valorar, ¿no? Desde luego, dentro de esta crítica a los referéndums, pues yo no puedo dejar de poner sobre la mesa, ¿no?, el procedimiento alevoso, nocturno, oscuro de modificación de la Constitución española, que también hemos comentado muchas veces en el programa, pero no me cansaré de insistir en ello, y este es un buen momento para hacerlo. Esa modificación del artículo 135 de la Constitución, allá por el título octavo, pero que condiciona todo la Constitución en su integridad, con la prioridad absoluta en el pago de la deuda, ¿no? Y además una prioridad absoluta en el pago de la deuda que está llegando a unos niveles de interpretación desde el punto de vista de la jurisprudencia que es una auténtica locura. En cuanto a que yo en mi actividad profesional no tengo otro remedio que encontrarme, lo que nos estamos ya encontrando es una interpretación tremenda, porque a través del sistema europeo de cuentas, la jurisprudencia que se está estableciendo en España es que esa prioridad absoluta del pago de la deuda no solamente incluye a la banca, sino que es la deuda comercial en su integridad de las administraciones públicas. Y yo ahora estoy viviendo en primera persona con relación a instituciones, a municipios, ayuntamientos y a trabajadores con los que estoy en relación profesional. Estoy encontrando que esa interpretación está haciendo de hecho que el pago de la nómina de los trabajadores sea lo último. De lo que siempre ha sido lo primero, el pago de la nómina, se ha convertido exactamente en lo último. Claro, es que en la administración, cuando hablábamos, vosotros que sabéis más que yo de eso, el capítulo 1, ¿cuál era el capítulo 1? Sí, de mentira. No, sí, el personal ya no es el capítulo 1. No, o sea, ahora es el último. Es el último. Ya o sea, es que ha cambiado hasta eso, ¿no? Y ya de hecho te lo empiezas a encontrar, ¿no? Sí, no, yo ahora estoy llevando el proceso de liquidación de una entidad supramunicipal, donde a la persona que llevaba las funciones jurídicas y de apoyo económico a esa entidad se le debe un sueldo importante, y como está en proceso de liquidación, además va a perder su puesto de trabajo y tiene derecho a una indemnización. Y bueno, en todo ese lío, la jurisprudencia es que hay que pagar todo a cualquiera que le deba antes esa entidad supramunicipal, por supuesto los préstamos que tiene y las operaciones de crédito que tiene con la banca privada, pero después también las deudas de tipo comercial a proveedores diversos, y después ya por fin aparecería, con lo cual en particular esta persona no va a cobrar en su vida. Es imposible, porque el proceso de liquidación no da más de sí de lo que da, y esa persona, además que una persona en una situación personal, valga la redundancia, complicada, nada. Entonces, estos son efectos directos de decisiones políticas que se toman, y que en el caso de España ha sido precisamente el buscar de forma maliciosa y de forma consciente cómo me salto ese paso que parece elemental de consultar a los ciudadanos, ni más ni menos que la modificación de la Constitución en un tema que tiene una incidencia enorme. Es que la gente, claro, se escandaliza de los efectos. Se escandaliza, por ejemplo, de que se meta la mano en la caja de pensiones y se cojan 8.000 millones. Pero es que es prioridad absoluta el pago de la deuda. Es que, con lo cual, si no hay dinero para pagarle a la deuda y hay una caja donde hay dinero, aunque esa caja puede llamarse pensiones, puede llamarse sanidad o la Biblia en verso, es que la Constitución y la jurisprudencia que se ha instalado a través de esa modificación de la Constitución dicen que tiene que coger. No es ya ni siquiera una decisión política, es una obligación política meter la mano en esa caja para pagar la deuda, ¿no? Y eso precisamente no se debe a los referendos, sino todo lo contrario, se debe a buscar los subterfugios para evitar los referendos. Sí, lo mismo que antes ponían en los bares, se prohíbe el cante, pues ahora por las esquinas tendrían que poner, se prohíbe robar, se prohíbe no robar, ¿no? O sea, se permite robar, porque es que es impresionante, ¿no? El grado en que se supeditan este tipo de cosas, ¿no? Tiempos apasionantes que estamos viviendo, donde se dan circunstancias tan fuertes como las que tú estás comentando a nivel ya personal, y la gente no responde a nivel masivo, pero eso va quedando ahí, va calando, ¿no? El tema político. Bueno, nos quedan muchos temas por tratar, pero me imagino que como son temas recurrentes, tendremos ocasión de tratarlo en próximos programas. Si os parece, terminamos aquí este programa de actualidad, dando las gracias a vosotros por vuestra compartir y a todos los que nos ven en el canal. Muchísimas gracias. Muchas gracias.